Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, aqua lateris Christi lava me. Passio Christi conforta me, abone Iesu exaudi me, intra vulnera tua, absconde me. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekullechem, Salam al Jami', saludos desde Tierra Santa. Hoy quiero seguir hablando del Buen Pastor, es decir, del capítulo 10 del Evangelio de Juan, del que ya hablamos al menos en los dos últimos episodios, y claramente me gustaría comenzar proclamando el Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. De nuevo se produjo una escisión entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos de ellos decían: «Tiene un demonio y está loco, ¿por qué lo escucháis?» Otros decían: «Estas no son palabras de un endemoniado. ¿Cómo puede un demonio abrir los ojos a los ciegos?» Entonces, en los últimos episodios comenzamos a profundizar en el trasfondo de ese evangelio, prestando especial atención a la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, en la que se sitúa, porque aquí estamos en el día culminante de la fiesta de las tiendas o fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot, según el evangelista. Claro, es así. Y luego también vimos la estrecha relación de este capítulo 10 con el capítulo anterior que narra la curación del ciego de nacimiento. Y de hecho hoy hemos visto cómo en el último versículo se hace referencia precisamente a Jesús y al ciego de nacimiento, cuando algunos de los judíos dicen que estas palabras son de un endemoniado. Y entonces le contesta algunos contestan: ¿acaso un demonio puede abrir los ojos a los ciegos? Esto significa que este capítulo está muy relacionado con el anterior. El capítulo
9, que narra precisamente la curación del ciego de nacimiento. Y vimos también como en el último día de Sukkot, el último día de la fiesta de las tiendas, Jesús da una palabra, hace una catequesis, por así decirlo, a los fariseos que estaban con él y al ciego de nacimiento. Probablemente también asisten el ciego de nacimiento y sin duda los fariseos que estaban con Jesús. Estamos fuera del templo porque el ciego ha sido expulsado y se narra que Jesús lo encuentra fuera del templo. Este es un detalle muy importante porque, lo digo para quienes no lo sepan, estaba prohibido que un ciego entrara en el templo. Un ciego no podía entrar en el templo. Obviamente se trataba de un ciego de nacimiento, por lo que nunca había entrado en el templo de Jerusalén. Por lo que es comprensible lo que se narra en Juan, capítulo 9, es sin duda histórico. O sea, lo primero que hace este ciego de nacimiento, después de ser curado por Jesús, después de bajar a la piscina de Siloé, lavarse y ser curado, lo primero que hace es entrar en el templo, porque era el sueño de todo judío. El templo es el centro de la liturgia judía y allí tiene, digamos, un diálogo con los fariseos, o mejor dicho, los fariseos lo interrogan y luego lo echan al ciego, porque claramente el ciego reconoce a Jesús, el que lo curó en día de sábado, todo lo que hemos dicho ya en los episodios anteriores. Así que este pobre ciego que entra por primera vez en el templo es inmediatamente expulsado. Este es un detalle al que volveremos. Quizá Jesús lo encuentra y por eso quizá esta palabra que acabamos de escuchar fue proclamada cerca de la puerta de las ovejas, porque Jesús se refiere a esta puerta en su catequesis cuando dice yo soy la puerta, yo soy la puerta de las ovejas. Porque como hemos escuchado, este capítulo de Juan, el capítulo 10, habla del buen pastor. Jesús se identifica como el buen pastor. Hemos visto literalmente que dice Jesucristo, yo soy el pastor, el hermoso, o sea, el pastor hermoso, que sin embargo en griego también significa el buen pastor. Y luego dice yo soy la puerta, y es una referencia a la puerta de las ovejas, que era precisamente una puerta cercana al templo de Jerusalén o una puerta de acceso al templo. Además, hemos visto cómo Jesús en los versículos anteriores se refiere al redil de las ovejas. Pero hemos visto cómo esta palabra en griego se refiere no solo al redil de las ovejas, sino sobre todo al templo, iulé, al patio del templo, iulé en griego, por lo que tenemos el detalle de la puerta, el detalle del templo, el detalle de subir, al que también se refiere Jesús, y así hay varias referencias al templo de Jerusalén. Tenedlo en cuenta porque nos servirá precisamente para lo que vamos a decir. En el otro episodio, en el último episodio, también cité un apócrifo muy importante del Antiguo Testamento, el primer libro de Enoch, que es un libro apocalíptico anterior a Cristo. Algunos capítulos se encuentran también en los rollos del Mar Muerto, o sea, en Qumran, por lo que es sin duda anterior a Cristo. Se narra en el libro de Enoch, en el primer libro de Enoch, toda la historia de la salvación de forma simbólica, es decir, fundamentalmente a través de animales. Se habla del pueblo de Israel como de ovejas, como un rebaño ciego. Varias veces se dice que este rebaño permanece ciego, no ve, pero el Señor le da la luz. He aquí el vínculo entre el rebaño, las ovejas, y la luz que el pastor da a estas ovejas, a este rebaño. De hecho, el ciego, desde su nacimiento, en el fondo es una oveja del Señor. Es una oveja amada por el Señor, por Jesucristo. De hecho, Jesucristo lo encuentra como si fuera una oveja perdida, fuera del templo. Y en este primer libro de Enoch se habla del rebaño ciego, del hecho de que recupera la luz por obra del Señor, del hecho de que el Señor conduce
el rebaño al agua, y esto es muy importante porque también el ciego de nacimiento es enviado al agua, al estanque de Siloé, a la piscina de Siloé, un lugar muy importante. No repito todo lo que dijimos en los últimos 2 episodios. Quien quiere puede, a lo mejor lo puede escuchar en el podcast, pero claro, estos elementos del agua y de la luz son fundamentales en la fiesta de Sukkot, la fiesta judía de las tiendas, porque se hacían oraciones para pedir lluvia, para pedir la agua, y se descendía a la fuente de Jerusalén, al estanque de Siloé, se hacían estupendas procesiones con agua y abluciones. Así que veis que hay esta referencia al agua, al rebaño que es llevado al agua después de haber recibido la luz, estos 2 elementos de los que hablamos abundantemente la otra vez. Entonces, las ovejas, aquí está toda la historia de la salvación, después de cruzar el desierto, ser conducidas al agua, son llevadas al templo. Esto en el primer libro de Enoc. Es decir, las ovejas son llevadas, después de haber sido iluminadas, son llevadas al templo, al redil, en el que se las pone, es el templo, y al final se habla de la ceguera de los lobos que las atacan, lo cual es también muy interesante porque Jesús al final de este capítulo 9, justo antes de este discurso del buen pastor en el capítulo 10, dirá: yo he venido al mundo para juzgar, para que los que no ven, vean, es decir, mis ovejas, o como este ciego de nacimiento, una oveja amada por el Señor. Mientras, sigue Jesucristo, que los que ven, es decir, los que juzgan entre los fariseos, se vuelvan ciegos. Y así ocurre ya en el primer libro de Enoc, que es anterior a Cristo. Hay similitudes realmente impresionantes. Por ejemplo, en el capítulo 89 del libro de Enoc, se hace, hay algunas afirmaciones interesantísimas, porque se dice que las ovejas huyeron de aquellas aguas y se dirigieron a un desierto donde no había ni agua ni hierba. Es decir, se habla del paso del pueblo de Israel por el desierto. Y después se dice literalmente en el primer libro de Enoc: y comenzaron a abrir los ojos y a ver. Es decir, Dios hace con ellos una historia maravillosa para que vean. Comienzan a abrir los ojos y ven al Señor que las pastoreaba y les daba agua y hierba. Por lo tanto, el Señor es su pastor y les da de comer y las lleva a la agua, a las fuentes de agua. Y esa oveja es interesante porque en el primer libro de Enoc hay una oveja o hay un rebaño, y hay uno que las guiaba, que claramente es una referencia a Moisés, que es al mismo tiempo oveja, o sea, cordero, pero también pastor, lo que luego será Cristo. Cristo es el pastor que se hizo cordero. Lo dice claramente el libro del Apocalipsis en el capítulo 7. El cordero los guiará a las fuentes de las aguas de la vida. El cordero que los guía es el cordero que se hace pastor, o mejor, el pastor que se ha hecho cordero. Es un cordero, pero en el mismo tiempo es un pastor. Esta es una obra estupenda que hizo el Señor con el pueblo de Israel, y más aún que hizo el Señor con nosotros en Jesucristo, verdadero cordero y verdadero pastor, y que hace cada día con nosotros, porque podemos decir sinceramente que cada día somos, yo por lo menos algunas veces me siento, todos nosotros somos, o nos perdemos cada día, algunas veces, más veces al día. Entonces todos somos la oveja perdida, que necesitamos que Jesucristo venga y nos guíe a las aguas, a las fuentes de las aguas de la vida. Y
Poco después, en el primer libro de Enoch, se dice nuevamente que hay este rebaño y que estas ovejas son llevadas en una casa, cuidado, en una casa, y dice el primer libro de Enoch que esa casa se hizo grande y amplia y fue construida para esas ovejas, dice literalmente el primer libro de Enoch. Es una referencia evidente al templo de Jerusalén. Y también se dice, el Señor de las ovejas estaba en la torre, y allí las ovejas ofrecían una mesa llena delante de él. Es una referencia a los sacrificios del templo. ¿Y qué es la torre? La torre es el santo de los santos, donde habita el Señor de las ovejas, donde habita el pastor, y hay toda una simbología, es toda una referencia al templo. Y por último, quiero también citar el último texto del capítulo 90, siempre del primer libro de Enoch, donde se dice que los ojos de todos se abrieron y vieron el bien, y no había ninguno entre ellos que no viera esa casa. Y dice en el primer libro de Enoch, y vi esa casa, el templo de la Nueva Jerusalén, porque está hablando de la Nueva Jerusalén. O sea, de ese templo que era grande, amplio y muy lleno. He aquí el lugar donde el buen pastor reúne a sus ovejas. Así que veis que no es solo una parábola que hace referencia a la vida pastoral, sino que hay aquí una clarísima alusión al templo de Jerusalén, como también han dicho grandes exégetas y muy creyentes, como por ejemplo Ignaz de la Poterie, gran exégeta, que explicó precisamente cómo esta parábola, en griego paroimia, en griego, no es solo una parábola, es una parábola enigmática, y él ha demostrado cómo este discurso del buen pastor no se refiere tanto a la vida pastoral, claro que también se refiere a la vida pastoral en Palestina, en Tierra Santa, en aquella época, pero sobre todo se refiere al templo. Veremos por qué esto es tan importante. Luego lo que hay que señalar es que todavía en el primer libro de Enoch, precisamente en el capítulo 90, al versículo 37, se habla del Mesías como un cordero, y esto se cumple en Cristo. Un cordero, y se dice también que el pastor se convierte en cordero. Y es así, el pastor se convierte en cordero, como en el capítulo 7 del Apocalipsis. Por lo que vemos que también hay una referencia al Mesías como cordero que guía este rebaño como pastor. Entonces ahora hacemos una pausa, o mejor, seguimos rezando con un salmo, con un canto maravilloso que dice quiero cantar, y habla precisamente de esta cura del Señor hacia nosotros como un pastor, y nosotros podemos refugiarnos a la sombra de sus alas. Gracias. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía. Despierta, arpa y guitarra. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía. Despierta,
misericordia, Dios mío, misericordia. Que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase el peligro. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía. Despierta, alba infinita. Entonces estamos comentando el capítulo 10 del Evangelio de Juan, de ese buen pastor que guía su rebaño al redil, que no es solamente un redil de ovejas, claro, esta es la primera imagen, pero es el templo de Jerusalén. Y es muy interesante esta figura del pastor, porque en la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, que es claramente la fiesta en la cual Jesucristo hace esta maravillosa catequesis o también autorrevelación de él mismo como el buen pastor, en el último día de la fiesta de las tiendas, de la fiesta de Sukkot. Entonces, en este evangelio hay una relación entre la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, y la figura del pastor. Esta relación es muy antigua porque ya se encuentra ahora ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías. Lo recuerdo brevemente, en los capítulos de 11 a 13 del profeta Zacarías se habla de un misterioso pastor que en el versículo 13 es vendido por 30 piezas de plata, lo cual es muy interesante, obviamente, porque sabemos que esto se ha cumplido en Cristo, el pastor vendido, rechazado y vendido por 30 piezas de plata. En Zacarías 12:10 se habla de un misterioso personaje traspasado, que entre paréntesis es Dios mismo, porque en Zacarías, en el profeta Zacarías se dice, mirarán literalmente en hebreo hacia mí, a aquel a quien traspasaron. O sea, es impresionante. No dice mirarán a aquel a quien traspasaron, sino literalmente en hebreo mirarán hacia mí, a aquel a quien traspasaron. Y está hablando Dios. ¿Qué quiere decir? Se habla aquí de un Dios traspasado, impresionante. E inmediatamente después se habla de que se le llorará como a un primogénito y que gracias a esto habrá una fuente que brotará en Jerusalén. La fuente escatológica de los últimos días, la fuente del Mesías de los tiempos mesiánicos. Aquí hay una referencia al agua. Y en Zacarías 13:7 se habla de un pastor que es golpeado por la espada, porque dice, yo heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esto también es de gran relevancia. Este versículo, porque a este versículo Jesús hace referencia cuando habla de la dispersión de los discípulos. Y luego, en el capítulo 14 de Zacarías, se habla del día escatológico, es decir, del último día como un gran y solemne día final de Sukkot, la fiesta de las tiendas, y se dice que será un Sukkot universal, o sea, todos los pueblos subirán a Jerusalén para celebrar la fiesta. Así que veis que hay un vínculo entre los pastores y la fiesta de Sukkot, un vínculo que, si queréis, también es natural, porque los pastores, evidentemente, en Tierra Santa viven en tiendas. Y la tradición judía desarrolla este vínculo entre la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, y los pastores, porque en la fiesta de las tiendas, probablemente, esto es muy importante para comprender el trasfondo del Evangelio,
durante los 7 días de la fiesta de las tiendas, probablemente ya en los tiempos de Jesús, cada judío debe acoger a un huésped sagrado. Estos huéspedes se llaman en arameo ushpizin, es decir, cada día el judío debe acoger espiritualmente a un gran personaje del Antiguo Testamento que se llama precisamente huésped sagrado, pero que también se llama pastor. Son los 7 ushpizin, los 7 huéspedes, un pastor por cada día. Se llaman ushpizin en arameo, huéspedes, pero se llaman también pastores. Y estos 7 pastores de Israel son Abraham, Isaac y Jacob, los 3 patriarcas, en los 3 primeros días. Después en medio está Moisés, en el 4º día, y luego el 5º es Aarón, el 6º es José del Antiguo Testamento, el 7º es el rey David. Y esto claramente abre al Mesías, porque el Mesías será un hijo de David. El rey David fue uno de los pastores del pueblo de Israel, y el Mesías es el pastor por excelencia. Nosotros podemos decir, los cristianos, hemos tenido la gracia más grande. Hemos conocido al 8º pastor, que nos salvó en el 8º día, el día de la resurrección, que es Jesucristo nuestro Señor. Esto es muy interesante, como repito. Claro, hay que distinguir entre las costumbres que sin duda son de la época de Jesús y las costumbres que no estamos seguros, pero aunque tal vez no existiera esta tradición en la época de Jesús, pero sin duda en la fiesta de las tiendas era fundamental la tienda. El hecho de que Dios hubiera puesto su tienda en medio de Israel, en el campamento de Israel, y hubiera caminado con ellos, hubiera acogido a Israel en el desierto y hubiera llevado el pueblo. Porque el verdadero pastor, nuestro verdadero pastor, es Dios, que nos guía algunas veces por senderos oscuros, pero nos guía de las tinieblas a la luz, de la aridez a una fuente de agua vivísima, que es Él mismo y que brota del costado de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a rezar con todo esto, rezando a la Virgen María con la oración del Ave María, ella que es de verdad llena de gracia, ella que ha acogido el huésped por excelencia, Jesucristo, en su seno. Y así en la tradición, es muy interesante, también en la tradición bizantina, en la tradición oriental, María es la fuente que nos ha dado ese río inmenso de gracia, el verdadero río, la verdadera agua que brotaba del Edén, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha derramado su Espíritu de vida, el agua del Espíritu en nuestra vida.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces, otro elemento fundamental de este Evangelio de Juan, el capítulo 10, que también es una palabra para nosotros, es que el ciego de nacimiento, después de haber sido curado, y como hemos dicho, el pobre había logrado al final entrar en el templo, cosa que a lo mejor no había hecho en toda su vida, después al final es expulsado del templo por los fariseos. El templo que era la tienda por excelencia, porque el templo también se llamaba tienda, evidentemente era la tienda en el desierto donde habitaba la Shejinah, o sea, la presencia misma de Dios, y que se llenaba de la gloria, era la morada divina, por lo que el ciego de nacimiento es expulsado de la presencia de Dios, del templo, pero es acogido por Jesús. He aquí la nueva tienda, he aquí el nuevo templo, que no va a sustituir el templo, pero lo cumple, y eso es maravilloso también para todos nosotros. He aquí que Cristo nos acoge bajo su tienda, extiende su tienda, extiende sus alas, su sombra sobre nosotros, como hemos cantado con el primer canto, como ensobreció a la Virgen María. Hemos recién escuchado el segundo canto, hemos rezado con este canto. He aquí el Espíritu Santo, he aquí que el Espíritu Santo, dice Dios a la Virgen María y también a nosotros, te ensombrecerá. He aquí que extenderá su sombra sobre ti, como dice el ángel Gabriel a María, y esto es una clara referencia. También se puede ver aquí una referencia en Apocalipsis 7, donde los santos son presentados precisamente como un rebaño, guiado a las fuentes de las aguas de la vida. Y detrás de este texto de Apocalipsis 7 está la fiesta de Sukkot, porque se dice que el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los guiará a las fuentes de las aguas de la vida. Y poco antes se decía que el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos, y nunca más tendrán hambre, ni tendrán sed. El sol no los golpeará, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los guiará a las fuentes de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. O sea, es una alegría completa, como deben hacer los judíos en la fiesta de Sukkot. Es la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, es para los judíos la alegría por excelencia, Zeman Simchatenu, como se dice en hebreo, el tiempo de nuestra alegría. Y esto lo dice también el autor del libro del Apocalipsis a los santos, a los elegidos, que han sido elegidos por Jesucristo.
a la multitud innumerable, también a nosotros los cristianos, es la promesa que nos hace el Señor de extender su tienda sobre nosotros, o sea, de rodearnos de su gracia. Si realmente queremos ser acogidos por Él nos acoge en su tienda, en su templo, porque Él es la puerta de las ovejas, es decir, la puerta por donde nosotros, el rebaño disperso, tantas veces disperso en nuestras cosas, en nuestros ídolos, en nuestros pecados, o simplemente en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos, puede llegar a ser uno con un solo pastor. Nosotros, el rebaño disperso, podemos llegar a ser uno con un solo pastor, el único pastor, que es Cristo, que es al mismo tiempo la puerta y el pastor, que nos hace salir para hacernos entrar en el templo que es el cielo, y Él mismo es el templo que nos acoge. He aquí el verdadero pastor, el octavo pastor, el buen pastor que da la vida por las ovejas. Entonces me gustaría ahora citar algunos textos de la tradición rabínica o también de la tradición midrásica, algunos midrashim sobre el pastor que son muy bonitos. No son a lo mejor de la época de Jesús, son más tardíos, pero claramente había toda una meditación sobre estos temas en los tiempos antiguos, y porque ya, como he dicho, en el Antiguo Testamento había algunas figuras que eran pastores de Israel, y una de ellas es claramente Moisés. Y estos dos pasajes que voy a mencionar se refieren precisamente a Moisés. El primer pasaje está tomado del Midrash que se llama Bemidbar Rabba, o sea, el gran Midrash al libro de los números, y dice así: el rebaño sigue al pastor donde quiera que lo lleve, y así también Israel siguió a Moisés y a Aarón a todos los lugares a los que lo llevaron. Así en el desierto, el rebaño, que ni siquiera era un pueblo, sino que fue reunido por Dios, encontró a estos dos pastores, Moisés y Aarón. Ahora pasamos al segundo pasaje extraído del Midrash Shemot Rabba, en hebreo, es decir, el gran Midrash del libro del Éxodo, que dice así: nuestros doctores, nuestros rabinos, dijeron que cuando Moisés pastoreaba las ovejas en el desierto, un pequeño cordero, un corderito se le escapó, y él lo siguió hasta que este llegó a un desfiladero. Al llegar, el corderito encontró un estanque y se detuvo a beber, y Moisés, al alcanzarlo, le dijo: no sabía que te habías escapado de mí porque estabas agotado por la sed. Y así lo subió a sus hombros y regresó. Y el santo, bendito sea, o sea, el Señor, le dijo a Moisés: tienes la misericordia necesaria para guiar a las ovejas de carne y hueso. Por tu vida te prometo que guiarás a mis ovejas, a mi pueblo, Israel. Mirad cómo es hermoso. Pensad que en la tradición judía Moisés es presentado como el buen pastor que carga sobre sus hombros a la oveja perdida, y por eso merece ser pastor de Israel. He aquí, este es el trasfondo de la parábola de la oveja perdida, pero también de Jesús como buen pastor, que realiza esta figura de Moisés que nos conduce por el desierto de esta vida, y nos conduce con misericordia, con compasión, curando nuestras heridas y cargando las ovejas perdidas que somos nosotros. Por eso es un pastor que se ha hecho cordero, porque ha dado su vida por las ovejas, como un cordero sacrificial. Por eso poco dopo después Jesús dice 3 veces que el buen pastor da su vida por las ovejas, y él mismo da su vida, y 3 veces en estos versículos que hoy hemos proclamado, Jesucristo dice: yo doy mi vida por las ovejas. Una vez dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Después dice: el Padre me conozco, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas.
y la tercera vez, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida. Pero antes me gustaría hacer referencia a algunos textos de la tradición judía, especialmente al Targum, que es la versión sinagogal en arameo del texto hebreo, es decir, una ampliación de la escritura. Ya expliqué otras veces que es en el Targum de Ezequiel, en el capítulo 34, que se interpreta al pastor que reúne a Israel, como David que reúne a Israel en el templo. La colina en la que se reúnen las ovejas es el templo de nuevo. Aún más interesante es el Targum de Isaías en el capítulo 42, donde se habla de la obra del siervo del Señor, que en el Targum se llama claramente el Mesías. ¿Y cuál es la obra del Mesías? Lo dice claramente: primero, abrir los ojos de la casa de Israel, que están ciegos de Torah, están ciegos de la ley. Por lo que abre los ojos, como aquí hace Jesucristo con el ciego de nacimiento. Segundo, la misión del Mesías es reunir a los dispersos de las naciones. Yo lo estoy traduciendo un poquito literalmente del arameo. Dice: la misión del Mesías es reunir a los dispersos de las naciones, es decir, reunir a los exiliados, a los que están en la diáspora, que estaban dispersos. Y hablaremos en breve de la importancia de reunir a los dispersos. Tercero, la tercera misión del Mesías es liberarlos de los poderes que los oprimen. Luego, de nuevo, en el Targum del profeta Isaías, en el capítulo 53, está el famoso texto del siervo del Señor, recordarán sin duda, maltratado, despreciado por los hombres, hombre de dolores. Este siervo, que es una figura misteriosa, en el Targum se identifica con el Mesías. Y en realidad se dice un Mesías triunfante, más que sufriente, por varias razones que ya expliqué otras veces, no quiero extenderme. Pero se dice que el Mesías reconstruirá el templo y reunirá al pueblo disperso como corderos. O sea, siempre existe esta idea en la tradición judía: el Mesías primero deberá reunir al pueblo disperso, reunir este rebaño en un solo lugar, y segundo, reconstruir el templo. Y así también en el Targum de Miqueas se habla de la reunión de la dispersión de Israel en un recinto seguro, y se dice que el rey, es decir, el Mesías, marchará a la cabeza. Esto es muy fuerte, repito, en la tradición judía. La importancia del fin del exilio, es decir, de la reunión de las tribus de Israel, que en la época de Jesús aún no se había completado, es decir, para muchos el exilio no había terminado porque las tribus aún eran dispersas. Y por lo tanto se esperaba en los tiempos de Jesús esta resurrección del pueblo, también en relación con el templo. Todo esto nos ayuda a comprender el trasfondo. Y el último texto que quiero citar es el del Targum Neófiti, un texto muy famoso, Éxodo 12:42, un texto muy importante porque es el así llamado poema de las 4 noches, o sea, de las 4 noches de Pascua. Y la cuarta noche, se dice, es la noche del Mesías, y dice así, literalmente: Moisés subirá del desierto y el rey Mesías subirá desde lo alto. Uno marchará al frente del rebaño y el otro marchará al frente del rebaño. Será una noche de Pascua, una noche de liberación en la que habrá la reunión definitiva y el Mesías marchará como un pastor al frente del rebaño. Entonces, esto es para comprender un poco el trasfondo judío y en este contexto comprender la fuerte espera mesiánica. Y Jesucristo se revela así, se autorrevela como el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor, o se puede traducir también del griego: yo soy el pastor hermoso, el hermoso pastor. Y toda esta palabra es fundamental en referencia al Shema Israel. Y aquí llegamos al corazón de este episodio. La conexión entre el buen pastor y
el Shema Israel. Hay estudios muy serios y rigurosos sobre esto, precisamente sobre las resonancias de esta oración del Shema Israel sobre Juan capítulo 10. ¿Qué es el Shema Israel? El Shema Israel es la palabra de Deuteronomio 6, que todo judío reza 3 veces al día, o 2 son obligatorias, pero de hecho la rezan 3 veces al día, que es también una profesión de fe, que dice Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de esto vamos a hablar también en el próximo episodio, porque quiero concluir con esto precisamente. Jesucristo tiene un deseo. También hay después la oración de Jesucristo, la así dicha oración sacerdotal, la intercesión de Jesucristo, el culmen de la oración de Jesucristo al capítulo 17 de Juan, utunum sint, o sea, reza el Señor para que ese rebaño sea uno. ¿Cuántas divisiones en el mundo, en nuestras casas, en nosotros mismos? Necesitamos este pastor que nos llame, que nos reúne en este mundo tan divididos. Necesitamos este pastor, necesitamos esta luz, porque muchas veces somos ciegos, no tenemos estos ojos de amor, por eso tenemos 2 ojos, uno para mirar a Dios, otro para mirar al hermano. Pero a veces estamos ciegos, no vemos el amor de Dios, nos dispersamos, pero Cristo tiene ese poder. Incluso si somos ciegos de nacimiento, es decir, aunque nunca hayamos visto la luz del amor de Dios, podemos ir a lavarnos a las aguas, volver a nuestro bautismo, a esas aguas de la piscina de Siloé, para ser reunidos en el templo del Señor. Por eso, quien tiene a Cristo consigo, tiene el paraíso. Ya posee en su interior la presencia del Santo de los Santos, de Dios mismo, una presencia que claramente se consumará o se gozará plenamente solo en el cielo. Este es el deseo que os hago y que me hago también a mí mismo, que podamos volver verdaderamente a ser ovejas del Señor, a ser su rebaño, escuchar su voz, conocerle y llegar poco a poco en medio de tantas dispersiones a reencontrarnos. Todos somos un poco ovejas perdidas cada día. Quizá hoy nos hayamos perdido, quizá hoy yo mismo, en tantas cosas, en tantos pensamientos, en tantos afanes, pero Cristo tiene el poder de hacer de nosotros un solo rebaño con un solo pastor, el Ejad, el único. Él nos toma sobre sus hombros como a la oveja perdida y nos devuelve al redil. Y Jesucristo da su vida y tiene, como dice el Evangelio que hemos proclamado, tiene el poder de darla y de recobrarla de nuevo. En griego poder se dice exousia, autoridad. Jesucristo tiene la autoridad de entregar su vida y volver a tomarla. Esta es la mayor autoridad que puede tener una persona. Esto es el verdadero poder, cuidado. El poder de dar la vida para luego recuperarla. El misterio pascual, la autodonación, el morir para los demás, para después resurgir con Jesucristo, resucitar con Jesucristo. Porque Cristo nos la devuelve multiplicada. Si damos nuestra vida, Jesucristo nos la devuelve multiplicada por 100, como le sucedió a Él. El Padre lo resucitó de entre los muertos. Por eso, la autoridad más grande, el poder más verdadero que podemos ejercer es el servicio de los demás. Es el de saber donarnos
y aunque a todos nos cueste, con el Espíritu podemos hacerlo, con la gracia de Cristo, con el Espíritu de Cristo. Muchas gracias y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María España. Hasta la próxima. Gracias. Dame, Dios, un nuevo corazón que sepa amarte y escuchar tu voz. Solo tu amor va dándole sentido y plenitud a mi existir. Tú conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Dame, Dios, un nuevo corazón que quiera hablar de ti y darte a compartir. No temeré, sé que tu amor me sostendrá, me guiará, porque conoces los detalles más profundos de mi vida, cuidas de mí. Tú conoces los anhelos más profundos de mi alma, cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי